El viento soplaba débilmente, arrastrando consigo pequeñas partículas de polvo que flotaban como sombras de lo que alguna vez había sido una ciudad viva. La ciudad estaba vacía, pero no era una vacía común, no había ni un alma que pudiera dar un suspiro de vida. Las calles, otrora llenas de risas y gritos, ahora estaban desmoronadas bajo el peso del abandono. Todo estaba callado, y el silencio era como una presencia pesada, como si todo en la ciudad hubiera sido olvidado para siempre. Tomás caminaba por el centro de la ciudad, con las suelas de sus botas crujiendo sobre los escombros y el asfalto agrietado. El sonido era casi insoportable, como si la misma ciudad estuviera lamentando su destino. Nadie sabía cómo había llegado allí ni por qué. Nadie sabía si quedaba algo de humanidad, ni si la ciudad había sido alguna vez algo más que una prisión de soledad. Tomás no recordaba cómo había llegado, ni cuándo había comenzado a caminar. Solo sabía que algo lo había empujado a hacerlo. Estaba agotado, pero la ciudad parecía no mostrarle compasión. Miró a su alrededor, observando los edificios caídos, los escaparates rotos, las ventanas sin vidrio, como ojos vacíos que lo miraban sin juzgarlo. Todo estaba desolado, pero la atmósfera era extrañamente densa. Como si el aire estuviera atrapado en una tregua entre el pasado y el futuro. Al pasar por una vieja cafetería, notó una mesa de madera en el vestíbulo, cubierta por una capa fina de polvo, y de alguna manera, inexplicablemente, la escena lo conmovió. Las sillas estaban alineadas perfectamente, como si alguien hubiera planeado levantarse en cualquier momento, pero no lo hubiera hecho. Tomás sintió una extraña opresión en el pecho y decidió seguir adelante, buscando respuestas en el vacío. Pero algo no estaba bien. Cada paso que daba lo acercaba más a una sensación creciente de desesperación. Algo lo observaba, o al menos eso pensaba. Había algo en el aire, una presencia invisible, que parecía acecharlo desde las sombras de los edificios. Era como si las paredes mismas estuvieran esperando algo. ¿Pero qué? ¿Y quién lo había traído allí? El sol comenzaba a descender por el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja sombrío. Las sombras se alargaban, moviéndose de manera extraña, como si no estuvieran completamente sujetas al paso del tiempo. Tomás sintió una presión creciente en su pecho, como si el aire lo estuviera aplastando, y no podía dejar de mirar hacia el final de la avenida. Allí, en la distancia, una figura solitaria se recortaba contra el fondo del atardecer. Era apenas un destello, pero Tomás no pudo evitar sentir una mezcla de curiosidad y terror. ¿Quién era esa figura? ¿Qué hacía allí, en medio de esta ciudad vacía? La figura se movió, pero muy lentamente, casi con indiferencia, como si no importara si alguien la observaba o no. Tomás se acercó, empujado por una fuerza extraña que lo obligaba a caminar hacia ella, a pesar del miedo que lo paralizaba. Cada paso que daba lo acercaba más al misterio de la figura, que parecía estar esperándolo, o tal vez simplemente era un reflejo de su propia desesperación. Pero cuando estuvo a unos metros, la figura desapareció de la vista, desvaneciéndose en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Tomás se quedó de pie, la sensación de estar atrapado en una pesadilla aún más fuerte que antes. La ciudad lo había cambiado, lo había moldeado a su voluntad, y lo había llevado hasta allí. La presencia invisible lo había llamado. El sol se había ocultado por completo, y la oscuridad de la noche se cernía sobre la ciudad. Pero no era una oscuridad común. Las sombras parecían moverse de manera errática, como si no tuvieran dueño, como si la ciudad misma fuera un ente vivo, consciente de su desolación. El aire estaba denso y frío, y Tomás sentía como se le cerraba el pecho con cada respiración. No podía escapar. Decidió avanzar, a pesar de la creciente sensación de que algo lo estaba observando desde todos los ángulos, desde las ventanas rotas, desde las paredes de los edificios que parecían cerrarse sobre él. Miraba a su alrededor, pero no veía nada más que las sombras que lo rodeaban, las mismas sombras que parecían moverse con una voluntad ajena. Tomás caminó por una plaza central, un espacio abierto en medio de la ciudad, donde una fuente rota y sin agua se erguía en silencio. Las luces de los postes, antes apagadas, ahora titilaban débilmente. Parecía que la ciudad no quería morir por completo, que seguía aferrándose a la vida, pero no de una manera humana. Había algo más oscuro en ella, algo que no podía comprender. Fue entonces cuando vio el reflejo en el agua estancada de la fuente. No era su propio reflejo, ni el de alguna otra persona. Era una figura,
La misma figura que había visto antes, la que había desaparecido entre las sombras. Pero ahora estaba en la superficie del agua, estática, observándolo. Tomás dio un paso atrás, aterrorizado. La figura no se movió, pero el reflejo no desapareció. Era como si algo le estuviera mostrando una verdad, algo que aún no podía comprender. El viento soplaba débilmente, y las hojas secas se movían en círculos alrededor de la plaza, pero el silencio era absoluto. De repente, las luces titilaron más rápido, y un susurro en el viento le llegó a los oídos. No podía entender las palabras, pero había algo en ellas que le heló la sangre. Se giró rápidamente, buscando el origen del sonido, pero no había nada. Nada, excepto la sensación de que la ciudad lo estaba absorbiendo, de que no podía escapar. Tomás caminaba, sin rumbo, sintiendo que el peso de la ciudad lo aplastaba. Cada paso que daba lo acercaba más a un destino que no comprendía, pero del que no podía escapar. El aire estaba cargado de una quietud casi palpable, y el sonido de sus propios pasos resonaba en su mente como un eco interminable. Se sentía atrapado, como si la ciudad estuviera viva, respirando a su alrededor, absorbiéndolo lentamente. Pero lo más aterrador era la sensación de que la ciudad lo estaba observando, esperando algo de él, como si no fuera un visitante sino una pieza en un juego que ya estaba en marcha. A medida que avanzaba por las calles desmoronadas, algo en su interior le decía que no estaba solo, que alguien o algo lo estaba acechando. En el aire pesado, casi podía sentir los ojos de la ciudad fijos en él, observando cada uno de sus movimientos. Intentó no mirar hacia atrás, pero la sensación de ser seguido era innegable. No sabía si se trataba de una figura humana o algo mucho más oscuro. Lo que sí sabía era que no podía detenerse. Llegó a una plaza central, un espacio vacío rodeado de edificios en ruinas. En el centro, una fuente rota se erguía en silencio, su agua estancada reflejando las luces desmoronadas de la ciudad. La plaza estaba vacía, pero había algo en el aire que la hacía parecer distinta. Algo la convertía en el corazón de la ciudad, el lugar donde todas las sombras convergían. Tomás se detuvo allí, mirando la fuente con atención. El agua, sucia y estancada, reflejaba una visión distorsionada, como si la superficie misma estuviera atrapando una imagen de la ciudad que no podía entender. Fue entonces cuando lo vio. En el agua, una figura se reflejaba. No era su propio reflejo, ni el de nadie que conociera. Era la misma figura de antes, la que había visto en el fondo de la distancia, esa presencia sombría que parecía moverse entre las sombras. La figura estaba quieta, inmóvil, como si lo estuviera esperando. Tomás, paralizado por la visión, dio un paso atrás, sin apartar los ojos del reflejo. No era una figura humana. No tenía rasgos definidos, pero su presencia era tan fuerte y tangible que parecía estar observándolo desde las profundidades del agua. El viento susurró a través de la plaza, pero Tomás no pudo oír nada más que el latido acelerado de su propio corazón. La luz de los postes parpadeaba, creando una atmósfera aún más desconcertante. No había sonido, solo el crujir de sus botas sobre el suelo y el retumbar sordo de su respiración. Tomás intentó moverse, dar un paso atrás, pero algo lo mantenía fijo en el lugar. No era el miedo lo que lo detenía, sino una fuerza invisible, una presión que venía de todas partes, como si la ciudad misma lo estuviera atrapando. El reflejo en el agua comenzó a distorsionarse, y Tomás sintió como el suelo bajo sus pies se desvanecía. Los edificios parecían hundirse, y las sombras se alargaban hasta convertirse en figuras que caminaban hacia él. La ciudad ya no era solo un lugar, era un ser, un ente que lo había tomado como parte de su tejido. El reflejo en el agua comenzó a tomar forma, acercándose a él, saliendo de la superficie como una presencia líquida que se extendía, absorbía todo a su paso. Tomás trató de apartarse, pero sus piernas no respondían. La figura del agua lo estaba rodeando, como un abrazo oscuro e inquebrantable. Ya no podía ver el reflejo de la ciudad, solo podía ver la figura, ahora claramente definida, que lo miraba fijamente. Había algo en sus ojos vacíos, algo que lo hacía sentir como si estuviera siendo observado desde un lugar más allá del espacio y el tiempo. No podía respirar. La presión en su pecho aumentaba. De repente, algo en su mente se rompió. Una revelación que no podía comprender lo invadió con furia. La ciudad no lo había traído aquí para hacerle daño. La ciudad no estaba viva en el sentido que él pensaba. La ciudad era él.
Él era parte de ella, y siempre lo había sido. Los edificios, las sombras, las figuras, todo formaba parte de un ciclo sin fin, un reflejo distorsionado de su propia existencia. Él no había llegado aquí por accidente. La ciudad no lo había absorbido por casualidad. La ciudad había estado esperando su regreso. Las sombras, que antes parecían ser solo ecos de lo que alguna vez fue, ahora eran figuras definidas, rodeándolo, envolviéndolo. Y cuando se giró, vio que ya no estaba solo. Estaba rodeado por un mar de figuras, todas las que alguna vez habitaron la ciudad, todas las almas atrapadas en este ciclo. Ellos lo esperaban que él lo entendiera, que aceptara lo que había sido siempre inevitable. Las sombras que antes parecían amenazantes ahora parecían familiares, como si hubieran estado esperando que él las reconociera. El reflejo en el agua ya no era solo un reflejo. Era su propia imagen, distorsionada y rota, pero era él. La ciudad lo había reclamado, y él había sido parte de ella todo el tiempo. La figura frente a él ya no tenía rostro, ni cuerpo, solo una oscuridad insondable que lo tragaba poco a poco. Tomás sintió una extraña sensación de resignación. La ciudad ya no lo desbordaba. Ya no sentía el terror en su pecho. La ciudad no era su enemiga. La ciudad era él, y él era la ciudad. No había escape. No lo había nunca.